Hola, aquí estamos en otro podcast de Abajo del Stage. Y este podcast de Abajo del Stage para mí es muy importante porque invité a una persona que quiero mucho, que admiro mucho y que es un excelente hombre. Sé que es un excelente esposo, un excelente padre y de hecho conozco a su suegro desde que yo tenía 8 años. Y hoy lo invité y aquí está con nosotros Luis Manuel. ¿Cómo está Luis Manuel? Muy bien, pastor. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Luis Manuel García. Luis Manuel García, nieto. Nieto. Porque también tuve mamá. García nieto, sí. Así es. Que no nos oigan las mamás porque sí, después se enojan si nada más agarramos un solo apellido, ¿verdad? Al fin mamás. Así es, usted tiene mucha mamá, decía mi madre. y orgulloso de su vida. Y a veces con otras palabras, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Cómo estaba, pastor? Pues muy bien, aquí en tiempos casi cercanos a cerrar 2021. Tiempos cercanos al 2021. Cerrando 2021 y a punto de comenzar 2022. Así es. Ha sido un año complicado, muy complicado. Sí, muy complicado. Y parece que se va a ver la luz después del túnel, pero salen más malas noticias y más malas noticias y más malas noticias. Ese tema del COVID ha sido complicado desde el año pasado hasta este año. ¿Usted recuerda alguna otra época con una enfermedad parecida al COVID? No, ¿O una pandemia? Yo crecí, yo vengo de una generación, Luis Manuel, donde muy padre en el sentido de que íbamos a la escuela, a veces en la mañana y en la tarde, todavía nos tocó de mañana y tarde, pero cuando nada más era un turno era como que una rutina, pero padre, ir a la escuela, regresar, comer, hacer la tarea rápido y salirte a la calle a jugar hasta que tu mamá te gritaba 20 veces y te metía ya así jalando las orejas y todos cochinos, donde jugábamos con tierra, donde jugábamos mil cosas y nunca nos enfermábamos. La persona que se enfermaba era así como que te enfermaste y si te enfermabas era, órale, ya. Lo más cercano a esto fue quizás el cólera en los 80s, ¿no? Pero no fue sí, tan... pero no llegó a mayores. A pandemia. Se oía y que el cólera, pero muy lejano. Nunca, si oías de alguien, regularmente se recuperaba, no como ahorita. Como que fue una época de unos 50 años en que después de aquellas fiebres de la tosferina en los 30, en los 40, fue un tiempo que no hubo enfermedades, hasta los 80, 90 no hubo enfermedades. Después del 2000 como que empezaron, que si la influenza, que si esto, que si el COVID en esta ocasión. Ya a nivel mundial ha sido muy complicado para el mundo y como mexicanos no ha sido la excepción, hemos sido muy, muy golpeados por el tema del COVID en muchos sentidos. Sí, y donde usábamos más el sentido común. Así es. Porque las madres, sin ser médicos, en el momento en que alguien le daba sarampión o le daba alguna enfermedad, lo que hacía es que te mandaba con esa persona para que te contagiaras o para que adquirieras defensas. Y permitían, sin ser médicos, pero usando el sentido común, a que tu organismo funcionara de la manera correcta, sacando las defensas necesarias para afrontar esas enfermedades, esos virus, y ahorita estamos haciendo como que todo lo contrario. Y paradójicamente sabemos, por ejemplo, de pequeños o personas de escasos recursos, y yo fui uno de ellos en mi niñez, en que quizás no había todos los recursos que quisiéramos haber tenido, pero había gente que tenía muchos menos, y gente que quizás andaba todo el tiempo descalzo, quizás con poca ropa en tiempo de frío, sí, y se enfermaban menos. Se dice que la misma exposición a las cosas complicadas o difíciles del entorno hacía que tuviéramos defensas naturales que en el momento de una enfermedad rápidamente salía y fluía. Y en los 90s y 2000 como que metimos una cápsula a nuestros hijos y como que no los dejamos que se prepararan ellos, incluso el mundo entero pues no estaba preparado para esta pandemia y ha pegado muchísimo en todos los sentidos. Como enfermedad ha sido complicado, dolorosa, porque hablan de gente que les duele el cuerpo, que les duele la cabeza, que duele la garganta. Yo soy de los afortunados que no me ha dado y espero en Dios que no me dé, seguimos confiando en Él.
pero pues esto es algo que inevitable. es inevitable en un momento dado. Quizás va a haber medicamento que palee el asunto, pero cada vez está más cercano. Cada vez escuchamos en China hace año y medio, escuchamos en Tampico hace año y fracción que llegó la primera persona infectada aquí, y ahorita después lo vimos lejanamente que venían gente de otros lugares a hospitalizarse, y cada vez ha sido más cercano al llegar ya al círculo cercano, amigos, conocidos, incluso familia, que ya cada familia, yo creo, en el mundo ha perdido a un ser querido, que sí es complicado. Y Sí. pega en todos los sentidos. Sí. En lo económico ha sido a nivel mundial y a nivel local muy complicado para muchas empresas, muchos comercios, muchos padres de familia que dejan de percibir lo que percibían antes y se tienen que acostumbrar a una nueva normalidad. Y es irónico que en los tiempos de la información que tenemos, en la época de las comunicaciones, haya tanta desinformación del tratamiento de este virus. Así es. Porque aún en México estoy seguro que tú prendes la radio o prendes la televisión y ves el periódico y oyes personas eruditas, personas que son las responsables de dar el comunicado del tratamiento, y todas difieren entre sí. Sí, tristemente. A nivel mundial también. Y lógicamente entonces hay una desinformación tal que eso ha traído, yo creo que uno de los principales males, más que la pandemia, hay una enfermedad que se está dando, que es el miedo, la ansiedad, el pánico, la psicosis, por la falta de información. No, aún los mismos médicos te dicen cosas contrarias. Increíble, 24 meses, 2 años, y todavía no se ponen de acuerdo la Organización Mundial de la Salud cuál es el tratamiento efectivo para cada área. Y aunque dicen, al inicio fue así, a mediación es de esta manera, ahorita es un tratamiento que dicen que el primero era el bueno, y no saben cómo hacerlo. Eso mismo, como dice usted, crea la psicosis y un pánico hacia la enfermedad que no sea, aunque ya es una nueva normalidad, seguimos sin tomarla como algo normal y seguimos paniqueados a que no nos dé dicha enfermedad, pero estamos expuestos, está en el ambiente, es imposible que la dejemos fuera del hogar. Sí. Está dentro del hogar, aunque no nos hayamos enfermado a nadie, ya está en la perilla de la puerta, ya está en un lugar donde no menos imaginemos, ya está ahí. Fíjate que soy padre de 3 hijos. Mi mayor hijo, el mayor se llama Sergio Eduardo, después sigue Daniel y luego Mónica Daniela. Y el estar involucrado en la crianza, en la educación, muy directo con mis hijos, me dio una cosa que se llama sentido común. Desarrollé mucho el sentido común, aún en el área médica, porque mi segundo hijo, Daniel, a los 7, 8 años, por estar jugando con un primo, luchitas y pues son niños, de repente no podía doblar la pierna, ¿sí? Daniel siempre fue muy escandaloso y teatrero, sí, tú que lo conoces, ¿verdad? En el momento que lo decía, a ver, Daniel, a ver, estira la pierna, y empezaba a llorar. Y entonces yo no sabía si realmente le dolía o era teatro, una edad de 7 años. Lo empezamos a llevar con los mejores doctores de Tampico. Y algo que hacemos yo y mi esposa siempre cuando vamos a entrar con un doctor o vamos a tomar una decisión de familia o una decisión importante es orar. Claro. Y que Dios varias cosas, que nos dé paz a ambos, que estemos los dos de acuerdo. Así le decimos a Dios, Señor, si es tu voluntad esto, si está bien, que los dos estemos de acuerdo. Damos paz. Que nos lo confirme con la palabra y que nos lo confirme con otras personas. Sí. Y siempre Dios, lindo, siempre hace eso, ¿verdad? Porque lo buscamos su dirección. Entonces íbamos con doctores y cuando nos daban el tratamiento a seguir, Luis Manuel, era un tratamiento arcaico.
parecía de las cavernas. Y salíamos asombrados y yo decía, ¿esto le quieren hacer a mi hijo? A ver, yo no soy traumatólogo, pero esto es una locura. No estamos en la época de las cavernas para que quieran hacerle esto. ¿Cómo lo ves, Mónica? Me decía, sí, o sea, está horrible ese tratamiento. Y nuestro sentido común lo empezamos a desarrollar. Fuimos con 4 médicos. No 1, no 2, ni 3, 4. Y los 4, no, sinceramente, qué bueno que no le dimos ese tratamiento. Pero pasó otra cosa. Nos empezamos a acostumbrar a cómo estaba Daniel. Sí. Después de ir con 4 médicos y que no quisimos, gracias a Dios, seguir el tratamiento que nos dijeron, ¿sí? Porque hubiera quedado peor, ¿sí? Nos confiamos y eso también está mal. Es como cuando en tu casa de repente se te rompe la pata de la cama. Y le pones un block y le ahí pones lo un dejas block. ahí, te acostumbras a verlo. Sí, y te acostumbras. Después ya te lo pintas. Sí, para que se vea pasan igual. los años, ¿sí? Sí. Y hasta lo pintas, como dices tú, sí, que se vea bonito con que quede, ¿verdad? Así es. Y tiene que llegar otra persona a decirte, oye, y Eso ese no se ve. bloque feo está ahí. Estábamos en el Regatas Corona, ya llevábamos unos 4 meses de que estaba pasando eso y ya no estábamos haciendo nada porque no había respuesta aquí. Y uno de los doctores se nos acercó, que había visto a Daniel y nos dijo, oye, ¿cómo va su hijo? Dijimos, doctor, no hemos todavía tomado una decisión. Y nos dijo, abran los ojos. Si no han tomado una decisión aquí, yo les recomiendo que vayan a Monterrey y chequen allá. A los 2 días nos fuimos, así, dijimos, sí es cierto, nos abrió los ojos de algo que ya estábamos haciendo normal. Sí, claro. Y otra vez nos pusimos de acuerdo mi esposa y yo y nos habían recomendado, yo soy agente de seguros, Ajá. entonces busqué el doctor top que me recomendaron de mi asesoría de GNP y me mandaron con un doctor que era lo máximo en Monterrey. Pero cuando llegamos, así que muy fresita, Pluma Mont Blanc y todo, y no dudo que haya sido bueno, pero también no nos dio paz ese Sabía doctor. cobrar. Sabía cobrar y no nos fuimos nada más por la cobrada, pero Sí. ves cuando es más el corazón metalizado Claro. que el querer sanar a una persona. Así es. Dijimos, vamos con otro más. Y ahí va a ser el 6º. Y unos parientes que tengo allá, como uno de sus hijos estuvo en el fútbol americano, que por cierto mis tíos son lindos, partieron ya, pero son una familia, los Herrera Rábago, y mis primos son, mis respetos. Conocí a alguno de ellos. Sí, son Jesús. lindísimos, una familia hermosa y estamos bien agradecidos con ellos. Nos dijo, oye, conocemos un doctor, es pariente también porque se casó con uno de mis primos, con una de mis primas, y que trata a los de fútbol americano, entonces constantemente Sí, las lesiones. de las lesiones, Claro. ¿verdad? Vamos con él. Mira, Luis Manuel. Llegó la producción. Ay, gracias por el cafecito, gracias. Que Dios Gracias. se lo pague. Gracias. Si no, que usted páguemelo. O que lo patrocinen. Aunque sea. Cuando entramos con el doctor dijo, a ver, ¿qué pasa, Daniel? Y en el momento, nada más de verlo, dijo, tiene menisco discoide. A ver, enséñenme la resonancia. Y nosotros bien orgullosos porque le llevamos la resonancia del mejor hospital de Tampico. Así, mire, ahí está la resonancia. Dijo, no, hombre, ni siquiera la sacaron bien. ¿Cómo es posible que están sacando ese tipo de resonancias ahí? Vayan otra vez y saquen la resonancia. En tal lugar. Sí, en tal lugar, regresamos. Sí, menisco discoide. ¿Y qué es menisco discoide? Daniel, tarde o temprano, le iba a pasar eso. Ajá. Nada más se apresuró por las luchitas y al doblarle la pierna, el menisco discoide, la rótula no tiene la basecita para que gire. Ajá. Entonces se iba a zafar y no podía doblarle las piernas.
nos dijo, miren, el procedimiento es microcirugía, sería ambulatoria, saldría caminando. Ahí dijimos sí. En la tarde lo metimos, sí. Al otro día lo sacamos caminando, sí. Después de 6 meses. Después de 6 meses, y que cuando le dijimos lo que los doctores de aquí nos habían recomendado, él nos dijo, qué bueno que no lo hicieron. Su hijo se hubiera quedado lisiado para toda la vida con esos tratamientos. Pero a lo que trato de darte a entender, que por cierto, Daniel no nos habló en una semana. Sí, estaba enojado con nosotros. Oye, Daniel, ¿cómo te fue? Así, porque lo habían inyectado, etcétera. Ahorita ya no lo agradece, ¿verdad? Claro. Pero a lo que voy con toda esta historia, la llevo al COVID, porque algo que no debemos de perder en estos tiempos de tanta desinformación, sobre todo del tratamiento del COVID, es tu sentido común. Tu sentido común, ese sentido común que Dios nos dio, ¿sí? Que cuando lo mezclas con discernimiento de la Biblia, cuando le pides a Dios, Señor, a ver, muéstrame, levántame mi sentido común. Si esto no está bien, házmelo saber. Ese sentido común nos ha funcionado en estos tiempos, Luis Manuel, de una manera impresionante. Claro. Porque no soy escéptico, pero en el momento en que yo oigo algo que digo, ok, no soy doctor, pero esto no está bien. El que al principio cerraran las playas, pues es todo lo contrario, ¿no? Sí, que no el sol, la arena, la tierra, el agua, no es bueno. Así es. Para las defensas, Claro, yo no estoy hablando de un playazo. Ajá. Estoy hablando de que, oye, abre las playas, que la gente con medidas vaya a tomar el sol, que es vitamina, correr, etcétera. Pues, al grado de la gente que hacía ejercicio, bueno, primero restringieron el ejercicio. Ajá. Ni siquiera salir a caminar. Si caminabas alrededor de tu casa y salías a correr o caminar, con cubrebocas, que es más dañino para tus pulmones porque concentras el CO2 y te hace daño. Entonces, le hablo a una amiga que es doctor y le pregunto eso que me estás diciendo. Oye, a ver, tú que eres doctor, ¿estás bien? Y me dice, no, pues sí está mal. Sí, porque pues vas a respirar lo que estás exhalando. Dice, por decir, yo estoy empanicada con esto y ¿qué está pasando? Por eso yo me pongo el cubrebocas y salgo a correr, aunque sea con el cubrebocas. Y dije, dentro de mí dije, no, pues ya la perdí, ¿verdad? Sí. No está pensando como doctor. A buen árbol me arrimé. Está pensando como mujer. Claro. Con temor. Sí, y no como médico. Y no como médico. Así es, y cada quien ha perdido el enfoque de lo que hace y se deja manipular por la enfermedad. Nuevamente, la psicosis es lo que hace. La psicosis ataca y hace que hagamos cosas fuera del sentido común, muy lejos del sentido común. Sí. Hemos visto casos que totalmente, gente que vive en una cápsula en su casa y ahí se ha enfermado. Y por la soledad, el temor, el aislamiento, tiene más probabilidades de morir o que la enfermedad le pegue más fuerte que si estás confiado. Mira, a nosotros nos dio. Sí. Sé lo que estoy hablando. Y le pegó a mi esposa. No él le pegó a mi esposa, le pegó a mi esposa, ¿verdad? O sea, le dio a mi adquirió la enfermedad. No vaya alguien y dice, sí, ¿ya viste qué descarado? No. Hasta le pega a la esposa. El COVID no le hizo nada, el pastor sí. Le dio a mi esposa, mi hija también, y yo, lo primero que hicimos es Daniel no estaba aquí, y sacamos a Sergio Eduardo de la casa. Después, en ese momento, Luis Manuel, me senté y dije, a ver, ya dimos positivos. ¿Qué tengo que hacer? Sí. ¿Qué tengo que hacer? No me voy a entrar en pánico. Voy a utilizar mi sentido común, mi conciencia, mi inteligencia. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Número 1, cada quien va a dormir en cuartos separados. Así. Porque tenemos diferente fuerza en el virus, ¿verdad? Y luego le hablé a un doctor, era cuando no había presencial, claro. Todo era en línea y teléfono. En línea y en WhatsApp. Un doctor, cuando le dije, oiga doctor, me recomendaron con usted, inmediatamente me dijo,
¿sabes qué? Me tienes que depositar primero tanto y luego... Ya cuando, o sea, no es el problema del dinero, pero cuando ves un corazón metalizado, ya desconfías realmente del tratamiento que le vas a dar. Sí, sí. ¿Sí? Entonces dije, no, este no. ¿Sí? Entonces fui con otro que me habían recomendado también. Nunca lo localicé de tan ocupado que estaba. Otro, y por fin, en paz, nos seguimos al pie de la letra lo que nos dijo. Nos aislamos en ese momento al 100%, Luis Manuel, por amor a las demás personas. Claro. En el momento en que yo supe que tenía COVID, número uno, lo puse en mis redes sociales para que los que convivieron conmigo se checaran. Esa es mi responsabilidad también. Así es. Hay personas que cuando les da COVID no dicen porque, por pena, sí. Pero pues no tienes la culpa de que te dé. Claro que no. ¿Sí? Sí te debe dar pena si no lo dices. Después nos aislamos y no salimos en 5 semanas, pero no salimos por amor a las demás personas, para no contagiar a nadie. Aún, o sea, yo me imaginaba, imagínate si salgo a comprar las medicinas y contagio a un viejito que está ahí y por culpa de mi responsabilidad se muere. Alguien más. El cargo de conciencia va a estar muy grande. El cargo de conciencia. Entonces, no salimos, exageramos en el tiempo para ya no contagiar a nadie. Sergio Eduardo, nuestro hijo mayor, nos llevaba la medicina y todo. Y después de que ya estaba con un doctor, buscamos también confirmar con un doctor ya presencial, que por fin se abrió. Y después de lo que me decían los dos, le hablaba a un doctor amigo que es de todas mis confianzas desde chico, que es un excelente doctor, que es Memo Samarripa, excelente pediatra. Tan bueno es que mis hijos grandotes todavía tienen pediatra. Es su doctor de cabecera, ¿verdad? Sus novias se ríen y dicen, oye, ¿cómo es posible que sigues yendo al pediatra? ¿Lo conoce mejor que nadie? Ajá, sí, porque le tienen una confianza y es un excelentísimo médico, ser humano. Doctor, amigo, es un peladazo en todos los sentidos. Entonces, él es el que me decía, mira, Sergio, esto sí está bien, porque esto y esto. Y él es el que me explicaba. De hecho, él es el que literalmente nos sacó de la enfermedad. Ah, qué padre. Pero en todo ese tiempo, Luis Manuel, aquí te lo digo ante Dios, nunca me dio miedo. A mí no me dio miedo ni a mi esposa ni a mi hija, porque conocemos a Dios. Sabemos que vamos a partir el día que Él quiera y de la forma que Él destinó. Así es. Si Él no destinó que me salga por COVID, aunque esté plagado de personas, con los no voy a salir de COVID. Así es. Si Él dice, sí vas a salir de COVID, aunque ande en la playa sin nadie, voy a salir de COVID. Y yo creo que esa es la clave para poder manejar las cosas en todos los sentidos. Sí. Ya ahorita por el COVID, pero en cualquier área de nuestra vida, cuando tú dejas a un lado el miedo, el temor, el pánico o la psicosis ante una cosa, te ayuda a pensar claramente. Y la mejor manera, como menciona usted, la mejor manera de perder los temores es a través del conocimiento de que hay una esperanza, que hay una ayuda, que alguien está contigo, que alguien superior te puede sacar adelante, y si él decide que no, es porque tiene algo mejor para ti, ya sea en este mundo o en otro lugar. Y entonces ese temor hacia algo se anula y no tiene efecto sobre de uno. Y nos ayuda a usar ahora sí perfectamente el sentido común y el discernimiento para saber hacia dónde dirigirnos. Y si aún así, como dijo Job, si aún así él decidiera, yo lo veré un día. Sí. Y ese temor desaparece. ¿Por qué? Porque será un abrir y cerrar de ojos para nosotros. Acostumbramos a decir, pobrecito, se murió. Y yo he cambiado ese pobrecito nosotros que nos quedamos. Si es creyente, no, él está mejor que nosotros. Mejor que nadie, mejor que Bill Gates o mejor que cualquier multimillonario de este mundo. Si él no es creyente, está en un grave problema. Así es. Ese debe ser el verdadero temor. Sí. Y eso es esta enfermedad que llegó, pues ha polarizado y tristemente, aún en creyentes, ha hecho mella. Sí, ha hecho mella en su comportamiento. Luis Manuel, eso es lo terrible. ¿Cómo es posible que un creyente entre en pánico? Porque fíjate, creyente, seguidor de Cristo,
Activo. activo, ¿sí? Que lo primero que entendemos cuando seguimos a Cristo como nuestro Salvador es que Dios es todopoderoso. Amén. Todopoderoso. Así es. Todopoderoso quiere decir todo lo puede. No hay límites. No hay límites. No estamos hablando de una persona ni de nuestro compadre. Estamos hablando de Dios, el que solamente dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces, para Él no hay nada imposible. Y número 2, la segunda variable, que es real también, es que Dios nos ama, a ti, a mí, a los que nos están escuchando. Así es. Dios ama a todos. Dice la Biblia que Dios hace que el sol salga para justos y para injustos. Igual la porque lluvia. Dios ama a todos. Así es. Entonces, si esas dos variables las junto, todopoderoso, y me ama, pues por lógica quiere lo mejor para mí. Así es. ¿De qué Y temo? si quiere lo mejor para mí, pues puedo confiar y descansar en que lo que esté pasando, lo que sea, va a ser para bien mío. Claro, eso no me exime de la responsabilidad que tengo. No, así es, el sentido común. el sentido común, hacer las cosas que tengo que hacer. Cuidarme, protegerme, cuidar ajá. los míos, no exponerme de sobremanera. Poner tapabocas, si me lo Así están es. diciendo, no ir a reuniones tan Aglomeradas. pegados. O sea, hacerlo Sí. normal, ¿sabes? Si ves que alguien que tiene algún escurrimiento, algún síntoma, pues no te le acercas, simplemente. Porque dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Así Dios. es. Y si tienes necesidad de acercarte a Él, pues con toda la protección de vida, los médicos se acercan a las personas si no se enferman. Algunos sí, porque alguna filtración hay. Pero hay manera de acercarse a alguien. Pero eso te hace vivir sin cargas, Luis Manuel. Así es. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Alguna vez he escuchado una frase muy romántica de la Biblia, de la palabra. Dice que dice, y erróneamente dicen muchos predicadores o muchas personas, dicen, hay 365 veces en la Biblia donde Dios te dice no temas, una para cada día. Se escucha muy romántico, se escucha muy bonito. No dice tantas veces, en ese sentido específicamente, no temas. Nos dice alrededor de 80 veces dice no temas, pero lo demás ha sido, a lo mejor por ahí metido lo puedes encontrar. Pero no dice tantas, hablan 150, 170 veces te lo dice. Pero yo siempre he dicho, Dios no miente. Si nada más dijera una sola vez, no temas, sería suficiente para creerle. Eso está padre. Eso es nada más. Ajá, es cierto. Entonces, si creemos en un Dios que no miente, que es verdadero, que existe y que te está hablando algo para ti, y te dice no temas, pues ya, créele. Con eso. Con eso, Nunca lo había oído eso. ¿para qué tanto? Nunca lo había oído eso, pero está muy, muy, muy padre, ¿cierto? Y la manera más clara es Isaías 41, 10 y 41, 13, pero en todas partes encontramos el amor de Él. Y el amor de Padre, yo tengo mis hijos, y cuando ellos tienen un temor de algo, yo voy sobre ellos y los cuido, los protejo, les hago un tema. Mira, la luz se prende así, es normal, la lumbre es así, es normal. No le tengas miedo a la lumbre, no le tengas miedo al frío, no le tengas miedo a eso, porque yo le digo, mira, pruébalo, no pasa nada. Entonces, y trato de evitar los temores de mis hijos, que ellos sean más extrovertidos, no tengan tantos temores, que sean valientes, que sean valerosos, que hablen en público, que quieran pedir un favor, sin problemas. Ese temor salga. Sí. De igual manera, hacia la enfermedad, pues sabes que... Y sobre todo con esas dos variables que son reales, que Dios me ama, que Dios es todopoderoso. Le voy a poner otra más, ¿puedo? Claro. Y que Dios está en control. Amén. Sí. Porque también es real. Dios está en control. Tan está en control que no nos dormimos en las noches comiéndonos las uñas diciendo, saldrá el sol y se irá para allá o será más cerquita y si lo choca un meteorito. No, nos dormimos tranquilos sabiendo que al otro día las cosas Dios las tiene en control y va a amanecer con el sol, etcétera, etcétera. Pero con esas tres, ¿por qué me aferro a esas tres y las creo? Porque empezamos con el COVID-19, después vino la variable Delta y ahora salió el Omicron o luego va a salir otro Transformer así raro, otro nombre raro. Sí. Y la gente está empanicada. La gente está cayendo en muchos ataques de pánico, de ansiedad. No están viviendo lo que tienen que vivir. Y cuando yo agarro estas tres variables, ¿sí?, que son sencillas de entender, pero difíciles de asimilar, porque cuando las conocemos y descansamos en ellas, vives una vida plena, tranquilo. Pueden o van a venir otras cosas, muchas más, en el que nos depara el 2022, sea hechizo
esto sea planeado, creado o no, no me interesa, ¿sí? No quiero caer en ninguno de los dos juegos. Pero estas tres variables, que Dios está en control, que Dios es todopoderoso y Dios me ama, me hace descansar en lo que venga. Confiar de que Dios me va a dar las fuerzas, la sabiduría, el medio, los recursos para salir adelante. Y si nos llega a llamar a su presencia, es porque quiere cubrirnos o protegernos de algo que no está a nuestro alcance de soportarlo. Y Él sabe que no vamos a estar en este momento para no hacernos sufrir. Entonces, las variantes que usted menciona son suficientes para dejar fuera la psicosis. Hace días mencionaba usted en un comentario, en una predicación, mencionaba de la ansiedad. El ser humano quiere tener todo bajo control. Y cuando se sale de su control las cosas, en su corazón, como no tiene el control, crea ansiedad. Yo creo que si eso fue una pandemia o fue creado, dieron en el clavo. Sí. Porque no es algo que puedas ver. No es algo que puedas ver y como no lo puedes ver, no lo puedes controlar. Es como el hombre invisible. Sí. No lo puedes ver y está ahí, está acá, está allá, y eso crea en las personas ansiedad. Sí. No está bajo su control ni bajo la protección de nadie. No hay hospital que esté completamente pulcro que pueda decir aquí no existe. Sí. No hay una zona totalmente limpia en el planeta que digas aquí no puede entrar. Supuestamente, como es microscópico, puede ingresar a cualquier lugar. Cualquier persona lo puede llevar en la cutícula de las uñas, puede infectar. Entonces, eso ha creado esa psicosis, pero nuevamente, cuando uno sabe que uno tiene un propósito en esta vida, sí, Dios va a hacer que permanezcamos en ese lugar hasta cumplir ese propósito. Y si ya fue hecho ese propósito, pues tenemos un propósito celestial. Es cierto. Y seguiremos. Entonces, no nos da temor a morir. No existe. Y eso es algo hermoso, el tener. Ajá, no es que seamos muy valientes. Yo siempre he dicho, algo que me quitó Dios cuando lo conocí es eso. El temor a la muerte. ¿A que sí? Y el temor a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Yo a mis 33 años tenía miedo a la oscuridad. Yo era de los que era padre de familia, cuidaba a mis hijos y me tocaba apagar la luz de la sala, de prenderla del pasillo. Oye, y a la hora de apagar la luz de la sala con Sarita, no te vayas. No, le decían, deja abierta la sábana porque voy a entrar de clavado. ¿Por qué? Y protegerme con la sábana, no, porque esa nos cubría de todo monstruo. Claro. A los 33 años. Conozco a Cristo a los 33 años y el temor a la oscuridad. Fíjate, si te hubiera conocido a los 32 años, en diciembre te hubiera regalado una lámpara, ¿verdad? Sí, hubiera sido bueno. Yo tenía lámparas en mi casa. Tenía un bulldog. Todo lo que fuera a protegerme. Esos eran mis temores. Ajá. Y los quita. Los quita la oscuridad y quita el temor a la muerte. Y eso es fabuloso porque puedes vivir confiado. Y como dijo usted, vendrá otra variante para querer trastornar. Ahora, y yo creo que ya con esto nos despedimos, pero tocaste un punto muy bueno y muy, muy actual, que es la ansiedad se da por el querer controlar todo. Uh-huh. Sí. Y podemos controlar todo, Luis Manuel. Nosotros no, humanamente no. No. Queremos controlar nuestro cónyuge, queremos controlar nuestros hijos, queremos controlar el futuro, queremos controlar las finanzas, queremos controlar nuestra salud. Somos personas que por haber, después de la caída, somos personas que sacamos a Dios de la jugada y por eso queremos controlar todo, porque queremos que las cosas resulten a nuestra manera. Así es. Pero cada vez que Jesús habló de la ansiedad, de la preocupación, lo asoció a la ausencia de fe en Dios. Sí. Entonces ahí está la sanidad para poder para no caer en la ansiedad ni en el control, porque lo que es control y lo que es ansiedad, la raíz es ausencia de fe en Dios. Así es. En el momento en que confiamos en Dios, en el momento en que leemos su palabra y le creemos a su palabra y conocemos al que vino a rescatarnos, que es Jesús, y así, ¡pum!, nos arropamos en él, así como el discípulo amado que se apoyaba en el pecho de Jesús y descansamos en él. Ya no queremos el control porque no lo tenemos de todos modos. Confiamos en un Dios que va a dirigirnos sobre su propósito, en su plan. Y número 2, que Él está en control de nuestras vidas y se te va la ansiedad.
ahora sí que como por arte de magia. Y es que Jesús nos muestra que dice que debemos ser como niños. ¿Ha visto algún niño con ansiedad? No. ¿Qué comerá? Ajá. ¿Qué vestirá? No. El niño no sabe. ¿Por qué? Porque le deja el control al papá. Sí, cuando estábamos tú y yo, chicos, ¿verdad que nunca o sea, como dices tú, yo creo que nunca te dormiste diciendo, mañana qué voy a desayunar? A lo mejor por tragón, a lo mejor sí decías por antojo. ¿Qué será? ¿Qué será? No que se habrá. Sí, no sí. que se habrá, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque es que descansábamos en nuestros padres. Ellos tenían el control, los veíamos grandes, los veíamos adultos, los veíamos que todo lo podían. Veíamos que cargaban cosas nuestros padres. Ellos sabrán cómo le hacen. Sí. No lo pensábamos siquiera. Él es más grande. Sí. Él sabrá cómo lo hace. Yo creo que aquí, ¿qué nos depara el 2022, Luis Manuel? No me importa. Lo que planeen o lo que salga o lo que se venga, al final de cuentas, tenemos un Dios que todo lo puede. Si esto fue creado, dice que ni nada de lo creado me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, entonces, pues ver el 2022 con mucha fe, ver el 2022 con cosas buenas que Dios va a traer, con cosas que nos vamos a impresionar, Luis Manuel, tú y yo, cómo Dios nos va a defender. Así es. Cómo Dios va siempre, porque si yo te dijera a ti, dime las veces que has visto cómo te ha defendido Dios, yo creo que nos quedamos 10 horas tú diciendo las tuyas y 10 horas yo diciendo las mías. Aún cuando no lo conocíamos. Aún cuando, exacto. Aún cuando no lo conocíamos. Y no estábamos conscientes que nos estaba defendiendo. Así es. Ya después nos dimos cuenta de quién es el que nos preservó. Así es. Decíamos gracias a Dios, pero era de aquí para afuera. Sí. Pero ahora desde aquí para afuera. Yo creo que qué bueno que estuviste aquí con nosotros. No, te estimo mucho, te quiero mucho. Eres un hombre muy inteligente y sobre todo te admiro porque has podido reaccionar al llamado de Dios de la mejor manera y estás dirigiendo tu familia, tu esposa, tus hijos de la manera más correcta, que es el legado más que una universidad, más que una casa de herencia, más que es dejarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice la Biblia, no hay mayor gozo que veamos a nuestros hijos caminando en la verdad. Así es. Y yo creo que esto se aplica en estos tiempos. Luis Manuel, vas a tener un excelente 2022. Amén, así será. Y voy a tener un excelente 2022 porque ya ahora estamos conscientes de ese Dios en el cual podemos descansar y se venga la variable omega, la que sea, como le quieran poner. Así es. Sí. Estamos protegidos por las manos de Dios y el día que tengamos que salir de aquí, cuando Él lo decida, vamos a llegar a su presencia rápidamente. Así es. Y eso es bien padre descansar en Él. Agradecido por la oportunidad de estar aquí con usted, pastor. Agradecido con Dios por haberlo puesto en mi vida. Ha sido ejemplo para nosotros. Me comentan las personas con las que colaboro en las congregaciones, en la iglesia, y me dicen, oye, pero tú no te cansas. Le digo, es que yo veo a mi pastor que no se cansa. Y él es el ejemplo para nosotros. 47 años, 52 años, 25 años. Sí, si usted no se cansa, pues es el ejemplo a seguir. Entonces, ejemplo con su familia, ejemplo con su persona, ejemplo con su fe, con su pasión por las almas, ejemplo para muchas cosas. Y eso pues nos contagia. Gracias a Dios. Nos enseña, gracias a Dios. Yo desde chico fui muy hiperactivo, o sea, siempre he querido exprimir la vida. Así es. Exprimir la vida. Porque el tiempo que Dios me tenga aquí, voy a vivir exprimiendo lo que Dios me está dando aquí. Y cuando llegue allá, voy a llegar diciéndole a Dios, Dios, abajo estuvo padrísimo. Y sé que no voy a estar en una nubecita encueradito tocando así el arpa clan. No lo veo así. No lo veo así. No. No lo veo usted así. Dios me va a tener, como dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios, Luis Manuel, nos tiene reservados para nosotros. Será impresionante. Sí. Será impresionante. Va a ser algo que
que así como hace ratito dijiste, ¿por qué no me llevaste antes? Digo, ¿verdad? Así va a ser. Sí. Pues Luis Manuel, muchas gracias por ser el invitado de honor el día de hoy. Te aprecio mucho, te quiero mucho. Y este podcast se llama Bajo el Stage, porque el motivo, el objetivo de este podcast no es hacerme influencer ni mucho menos, sino simplemente como tú como padre de familia, tu experiencia, yo como padre de familia, mi experiencia en las consejerías que he dado como pastor. Y si esto que hablamos con uno solo que le sirviera, yo creo que es más que suficiente. Valdría la pena. Sí, valdría la pena el esfuerzo y la dedicación que les estamos dando y mostrarle que es en Dios. Dios es real. Dios es todopoderoso. Dios nos ama y Dios está en control. Y ya estamos todos los viernes, no solamente en Facebook, también estamos en YouTube y ahora también en Spotify, para que nos sigan en cualquiera de esas redes sociales. Así que muy buenas noches, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes.